El cielo sobre Ciudad de México se desplegaba como un lienzo gris, cargado de nubes que amenazaban con desatar una de esas tormentas tropicales características de la temporada. Los periodistas se apresuraban hacia el Palacio Nacional, resguardándose bajo paraguas y portafolios improvisados mientras el primer trueno retumbaba entre los edificios coloniales del Zócalo. En la sala de prensa, el ambiente era igualmente eléctrico. La presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer de 62 años conocida por su templanza y precisión científica, se preparaba para su conferencia matutina, esa tradición política mexicana que había sobrevivido a varios sexenios. Era su tercer mes en el cargo, y ya había establecido su estilo, sobrio, metódico, basado en datos. Nada que ver con los espectáculos mediáticos de administraciones anteriores. Repasa los números del programa de infraestructura para Chiapas, por favor, le pidió Claudia a Martín Guevara, su jefe de prensa, mientras ajustaba el saco color vino que contrastaba con su cabello negro entrecano. Todo listo, señora presidenta, respondió Martín, entregándole una carpeta azul marino con el escudo nacional. Aunque hay un tema que no esperábamos. Varios reporteros han solicitado comentarios sobre el documental crítico de Eugenio Derbez sobre la situación del agua en Monterrey. La presidenta arqueó una ceja. No estaba al tanto. ¿Cuándo se estrenó? Ayer en streaming. Ya es tendencia nacional. Claudia suspiró. Sus asesores habían insistido en que mejorara su relación con las figuras mediáticas. Su imagen de académica distante no conectaba con ciertos sectores, decían las encuestas. El país necesitaba más que competencia técnica, buscaba calidez, cercanía. Bien, lo revisaré después. Mantengámonos en la agenda, concluyó, avanzando hacia el podio mientras los flashes comenzaban a dispararse. La conferencia transcurrió según lo planeado durante los primeros 40 minutos. Claudia presentó datos sobre inversión pública, respondió preguntas sobre seguridad y detalló avances en programas sociales. Su voz metódica contrastaba con el repiqueteo de la lluvia que ahora golpeaba con fuerza los ventanales históricos del palacio. Última pregunta, anunció Martín, señalando a Daniela Moreno, reportera de un portal digital conocido por su cobertura cultural. Presidenta Claudia, ¿qué opina del documental de Eugenio Derbez sobre la crisis hídrica en el norte del país? ¿Considera que sus críticas tienen fundamento? Claudia tomó un sorbo de agua. La sala quedó en silencio, salvo por el murmullo constante de la lluvia. Normalmente evitaría confrontaciones con figuras del entretenimiento, pero algo cambió en su expresión. Respeto profundamente la libertad de expresión y el trabajo del señor Derbez como comunicador, comenzó con tono institucional. Sin embargo, antes de hablar de su documental, creo que el pueblo de México merece transparencia total. Los periodistas se inclinaron ligeramente hacia adelante. Este no era el tono habitual de la mandataria. Pocos saben que conozco personalmente a Eugenio desde hace años. Incluso colaboramos en un proyecto educativo cuando yo dirigía el Instituto de Ciencias Atmosféricas. Lo que no se ha dicho públicamente es que él tiene información privilegiada sobre el desabasto de agua, no solo como activista, sino por su involucramiento personal en una situación que afectó directamente a su familia en 2019. El murmullo creció en la sala. Los dedos volaban sobre teléfonos y laptops. ¿Podría elaborar sobre esa información privilegiada, presidenta?, insistió Daniela, mientras las cámaras enfocaban el rostro ahora tenso de Claudia. La presidenta pareció dudar por un instante. Su equipo de comunicación observaba con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el pánico. Martín hizo un gesto sutil con la mano, sugiriendo cautela. Lo que puedo decir es que el señor Derbez experimentó de primera mano las consecuencias de la mala gestión hídrica cuando un proyecto en el que invirtió en Nuevo León se vio afectado por irregularidades en las concesiones de agua. Esa experiencia personal, que hasta ahora había mantenido privada, es parte de su motivación para realizar este documental. Claudia hizo una pausa, consciente de que cada palabra resonaría más allá de esa sala. La lluvia arreciaba afuera, como subrayando la tensión del momento. Respeto su derecho a mantener ciertos aspectos de esa experiencia en privado, pero sí puedo confirmar que se comunicó con mi oficina hace 3 semanas, compartiendo documentación sobre estas irregularidades que involucran a funcionarios de la administración anterior. Los flashes se intensificaron. Varios periodistas se pusieron de pie, levantando la mano frenéticamente. No tomaré más preguntas sobre este tema hoy, continuó la presidenta con firmeza renovada. Mi gobierno está comprometido con resolver la crisis del agua, no solo en el norte sino en todo México. Revisaremos a fondo todas las denuncias, incluyendo las presentadas por el señor Derbez, con el rigor que merecen. Gracias.
Claudia abandonó el podio mientras la sala estallaba en preguntas que quedaron sin respuesta. Martín la siguió hasta la oficina contigua, cerrando la puerta tras ellos. ¿Qué fue eso?, preguntó, tratando de mantener la compostura profesional. No estaba en el guión mencionar a Derbez de esa manera. La presidenta dejó caer la carpeta sobre el escritorio colonial y se quitó los lentes con cansancio. A veces hay que romper el guión, Martín. Si no tomábamos la iniciativa, el documental controlaría toda la narrativa. Pero, ¿existe realmente esa documentación que mencionó? Claudia lo miró fijamente. Por supuesto. Llegó hace 3 semanas, como dije. ¿Y por qué no estaba informado? Soy su jefe de comunicación. Porque no todo se trata de comunicación. Algunas cosas requieren acción antes que palabras. Martín se dejó caer en una silla. Derbez va a reaccionar públicamente. Su equipo ya debe estar recibiendo llamadas. Cuento con ello, respondió Claudia, mirando por la ventana la lluvia que empapaba el zócalo. A veces necesitamos que caiga el aguacero para limpiar el aire. En ese momento, el teléfono comenzó a sonar. Era la línea directa de la presidencia. En la pantalla apareció un nombre que confirmaba lo que Martín temía: llamada entrante, representante legal de Eugenio Derbez. El cielo de Ciudad de México continuaba descargando su furia, mientras dentro del Palacio Nacional se gestaba una tormenta diferente que cambiaría el panorama político y mediático del país en las próximas horas. La noticia se propagó como fuego en la pradera seca de las redes sociales mexicanas. A las 2 horas de finalizada la conferencia matutina, no había un solo noticiero, portal digital o programa de radio que no estuviera analizando, especulando o debatiendo sobre las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a Eugenio Derbez. En las oficinas de producción de Derbez, ubicadas en un edificio moderno de Polanco, el caos era absoluto. El actor y productor, vestido con jeans y una camisa azul arrugada, caminaba de un lado a otro en la sala de juntas mientras su equipo legal y de relaciones públicas intentaba formular una estrategia coherente. No entiendo cómo llegamos a esto, dijo Eugenio, pasándose una mano por el cabello entrecano. El documental era sobre la crisis del agua, no sobre política partidista. Mariana Torres, su asesora principal, tecleaba frenéticamente en su laptop. Las menciones en redes superan los 3 millones. Están surgiendo teorías de conspiración en todas direcciones. ¿Cuál es la línea oficial de la presidencia?, preguntó Roberto Galván, el abogado principal de Derbez, mientras ajustaba sus gafas de montura gruesa. Ninguna, respondió Mariana. No han emitido comunicado adicional. Solo tenemos las declaraciones en vivo. Eugenio se detuvo frente al ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, ahora parcialmente oculta tras cortinas de lluvia que no cesaban desde la mañana. Pensó en su familia, en cómo esta situación los afectaría. A sus 61 años, había pasado por muchas controversias mediáticas, pero nunca una que involucrara directamente a la máxima autoridad del país. Lo que dijo no es mentira, admitió finalmente, girándose hacia su equipo. Sí tuve esa experiencia en Nuevo León. Sí envié documentación. Pero jamás autoricé que se hiciera público. La habitación quedó en silencio. Nadie en su círculo cercano, excepto su abogado, conocía ese detalle. ¿Enviaste documentos a la presidencia sin consultarnos?, preguntó Mariana, visiblemente sorprendida. Era lo correcto, respondió Eugenio con firmeza. Descubrimos irregularidades graves mientras investigábamos para el documental. Personas sin agua mientras empresas vinculadas a exfuncionarios recibían concesiones ilegales. Roberto suspiró profundamente. Esto cambia nuestra estrategia. No podemos desmentir a la presidenta si efectivamente existe esa comunicación. El teléfono de Eugenio vibró. Era un mensaje de un número desconocido: necesitamos hablar. Soy Martín Guevara, jefe de prensa de la presidencia. Mientras tanto, en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentaba su propia tormenta. La reunión de emergencia con su gabinete se había extendido por más de 3 horas. Las caras largas de los secretarios de Estado reflejaban la gravedad de la situación. Las encuestas rápidas indican una reacción mixta, informaba Sofía Rendón, secretaria de Comunicación. Un 42% apoya su transparencia, pero un 39% considera que fue imprudente mencionar a una figura pública sin previo aviso. Claudia escuchaba con atención, tomando notas en su libreta personal, un hábito que mantenía desde sus días como investigadora. Martín Guevara entró apresuradamente a la sala, inclinándose para susurrar algo al oído de la presidenta.
Tenemos contacto con el equipo de Derbez, murmuró. Están dispuestos a una reunión privada. Claudia asintió levemente. Continuemos con la agenda, dijo al resto del gabinete. Sofía, prepara un comunicado enfatizando nuestro compromiso con la transparencia. Luis, quiero un informe actualizado sobre la situación del agua en Monterrey para esta tarde. Cuando la reunión terminó, Claudia se quedó a solas con Martín. El jefe de prensa lucía preocupado. He organizado un encuentro discreto para esta noche, informó. Una casa particular en Las Lomas. Sin prensa, sin registro oficial. Bien, respondió Claudia. Él estará solo. Con su abogado y asesora principal. Igual que usted. La presidenta se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía plomizo sobre la capital. ¿Alguna vez te has preguntado, Martín, cuántos secretos se guardan en las paredes de este edificio? Secretos que podrían cambiar el curso del país. Martín no respondió. Después de casi una década trabajando en política, prefería no pensar en ello. La casa en las Lomas de Chapultepec pertenecía a un empresario discreto, colaborador cercano del gobierno pero sin afiliación pública. A las 8 de la noche, 2 vehículos blindados indistintivos ingresaron por diferentes accesos. La seguridad fue minuciosa pero discreta. En la biblioteca de la mansión, decorada con libros antiguos y arte mexicano contemporáneo, se encontraron finalmente Claudia Sheinbaum y Eugenio Derbez. La tensión era palpable mientras intercambiaban saludos formales. Agradezco su disposición para este encuentro, comenzó Claudia, una vez que los asistentes de ambas partes tomaron asiento en los extremos opuestos de la habitación. No tuve muchas opciones después de esta mañana, respondió Eugenio, con un tono que mezclaba cordialidad forzada y reproche. La presidenta asintió, reconociendo la tensión. Fui directa, lo admito. Pero estamos en un momento crítico para el país. La crisis del agua no es solo un problema ambiental, es una bomba de tiempo social. Por eso hice el documental, respondió Derbez. Para visibilizar el problema. No para entrar en un juego político. Claudia lo miró fijamente. ¿Realmente crees que un problema de esta magnitud no es político? Cada gota de agua en este país está atravesada por decisiones políticas. El silencio que siguió fue interrumpido por Roberto Galván, el abogado de Derbez. Mi cliente compartió información confidencial con su oficina bajo el entendido de que sería tratada con discreción. Hoy usted violó ese acuerdo tácito. Martín Guevara se inclinó hacia adelante. No hubo violación de confidencialidad. La presidenta no reveló el contenido específico de los documentos. Pero reveló su existencia, intervino Mariana Torres. Y vinculó a mi cliente con una denuncia que ahora todos los medios están investigando. La discusión técnica continuó por varios minutos. Eugenio observaba, cada vez más incómodo. Finalmente, levantó la mano interrumpiendo a los asesores. Claudia, dijo, utilizando deliberadamente su nombre de pila, nos conocemos desde hace años. Trabajamos juntos cuando era científica, antes de entrar en política. Siempre te respeté por tu integridad. ¿Por qué hacer esto ahora? ¿Por qué exponerme? La presidenta respiró profundamente. Por un momento, la máscara institucional se deslizó, revelando a la mujer detrás del cargo. Porque estamos perdiendo la batalla, Eugenio. Los informes que no llegan a los medios son devastadores. En 3 estados, las reservas de agua están en niveles críticos. Hay comunidades enteras sobreviviendo con suministros semanales. Necesitaba que tu denuncia tuviera el peso institucional que merece. Podrías haberme consultado, respondió él. Y te habrías negado. Tu documentación implica a personas poderosas, con conexiones en medios y empresas. Personas que podrían hundir tu carrera o algo peor. La expresión de Eugenio cambió. Claudia había tocado un punto sensible. Las amenazas llegaron hace 2 semanas, confesó el actor. Llamadas anónimas, mensajes. Por eso decidí adelantar el estreno del documental, sin promoción previa. La revelación creó un nuevo silencio en la habitación. Los asesores intercambiaron miradas preocupadas. Necesito que entiendas algo, dijo Claudia finalmente. Lo que mencioné hoy es apenas la superficie. Los documentos que enviaste coinciden con una investigación que mi gobierno ha estado realizando en secreto durante meses. Estamos cerca de presentar cargos contra exfuncionarios de alto nivel, pero necesitamos testigos dispuestos a hablar públicamente. Por primera vez en la noche,
Eugenio pareció genuinamente sorprendido. ¿Me estás pidiendo que sea la cara pública de esta denuncia? Te estoy pidiendo que cumplas con el compromiso que comenzaste al enviar esa documentación. Que no te quedes solo en el documental. Que des el siguiente paso. Mariana Torres interrumpió. Presidenta, con todo respeto, está pidiendo algo extremadamente riesgoso para mi cliente. Su carrera, su imagen pública, incluso su seguridad personal podrían verse comprometidas. Todos en esta habitación estamos en riesgo, respondió Claudia con voz firme. Pero algunos tenemos el privilegio de poder hacer algo al respecto. Eugenio se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México brillaba bajo un cielo que finalmente comenzaba a despejarse después de la tormenta. ¿Qué garantías tengo de que no es un juego político más? De que mi testimonio no será utilizado y luego descartado cuando ya no sea conveniente. Claudia se acercó a él, reduciendo la distancia física e institucional entre ambos. Ninguna garantía, excepto mi palabra. Y el hecho de que ambos sabemos que esto es más grande que nosotros. Martín y los asesores de Derbez observaban en silencio. Sabían que estaban presenciando un momento que podría redefinir no solo la relación entre política y entretenimiento en México, sino potencialmente el futuro de la gestión hídrica del país. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente Eugenio. No puedo decidir algo así en una noche. La presidenta asintió. Tienes hasta mañana. Después, los eventos seguirán su curso y ambos estaremos a merced de fuerzas que no podremos controlar. Mientras los asistentes comenzaban a preparar la salida, Claudia añadió algo más, esta vez en voz baja, solo para Eugenio. El secreto que mencioné hoy no es el único que conozco, ni el más importante. Eugenio la miró desconcertado, pero antes de que pudiera preguntar, la presidenta ya se alejaba, dejándolo con una inquietud nueva y más profunda que la que había traído a la reunión. Las comitivas se retiraron por separado. Los vehículos blindados se perdieron en la noche capitalina, cada uno llevando a sus ocupantes hacia destinos inmediatos diferentes pero con un futuro inesperadamente entrelazado. En su departamento de la Condesa, Eugenio Derbez no pudo conciliar el sueño. La madrugada lo encontró revisando viejas fotografías y documentos. Entre ellos, una imagen de hacía 15 años, él y Claudia en un foro sobre educación ambiental. Ambos sonreían a la cámara, ajenos al futuro que los esperaba. ¿Qué otro secreto conoces, Claudia?, murmuró para sí mismo, mientras el primer rayo de sol se asomaba sobre los edificios de la ciudad. El amanecer en Ciudad de México trajo consigo un cielo despejado, como si la tormenta del día anterior hubiera limpiado no solo el aire sino también el escenario para lo que estaba por venir. En las calles, los puestos de periódicos exhibían titulares sensacionalistas sobre el enfrentamiento entre la presidenta y el comediante. Las portadas digitales no se quedaban atrás, con análisis minuto a minuto de las repercusiones. Eugenio Derbez había pasado la noche en vela, repasando documentos y recuerdos. A las 6:30 de la mañana, tomó una decisión. Llamó primero a Roberto, su abogado, y luego a Mariana, su asesora. Las llamadas fueron breves, resolutivas. Ambos intentaron disuadirlo, pero la determinación en la voz del actor dejaba claro que era inútil. A las 8:15, Martín Guevara recibió un mensaje en su teléfono personal, estoy dentro. Pero con mis condiciones. El jefe de prensa presidencial estaba terminando su café en la pequeña cocina de su apartamento en la colonia Roma. Llamó inmediatamente a Claudia Sheinbaum. Tenemos confirmación, dijo sin preámbulos. Derbez está dispuesto a colaborar. ¿Mencionó algo sobre lo que le dije al final?, preguntó la presidenta, su voz revelando un matiz de tensión inusual. No. Solo que tiene condiciones. Las escucharemos, respondió Claudia. Organiza una videollamada segura para las 10. Solo tú, yo y él. A 40 kilómetros de la capital, en un conjunto residencial exclusivo de Cuernavaca, Carlos Mendiola observaba las noticias con creciente preocupación. A sus 67 años, el exsecretario de Recursos Hídricos había construido una red de influencias que le permitió retirarse cómodamente después de 2 sexenios en el servicio público. Su mansión, con vista panorámica a los valles morelenses, era testimonio de una carrera exitosa. Están acorralándonos, Fernando, dijo al hombre sentado frente a él en la terraza. Fernando Lomelí, actual director de una de las empresas más grandes de infraestructura hídrica del país, asintió gravemente. El documental por sí solo era manejable, respondió Lomelí, ajustando su costoso reloj. Pero si Derbez realmente envió documentación oficial y ahora la presidenta lo hace público,
es otra dimensión. Claudia Sheinbaum siempre fue un problema, masculló Mendiola. Demasiado íntegra para el sistema. Cuando colaboró con mi secretaría como científica, casi descubre el desvío de Chihuahua. ¿Crees que lo sabe ahora?, preguntó Lomelí, con evidente inquietud. Si lo supiera, ya estaríamos bajo investigación formal. Mendiola se levantó y caminó hacia el borde de la terraza. Desde allí podía ver la piscina desbordante, el jardín perfectamente mantenido con sistemas de riego automatizado. Ironías de la vida para alguien que había lucrado con la escasez de agua en el país. Necesitamos saber exactamente qué documentos tiene Derbez, concluyó. Y luego decidir cómo proceder. La videollamada entre la presidenta y el actor se desarrolló en términos estrictamente confidenciales. Eugenio, desde el estudio de su casa, y Claudia, desde una pequeña sala adyacente a su oficina en Palacio Nacional, hablaron durante casi una hora. Martín Guevara fue el único testigo, tomando notas esporádicas. Mis condiciones son claras, planteó Eugenio. Primero, quiero garantías de seguridad para mi familia. Segundo, necesito acceso a toda la investigación que tienen hasta ahora. Y tercero, esto debe ser una colaboración real, no una manipulación política donde yo sea el títere mediático. Claudia escuchaba con atención, sus ojos enfocados en la pantalla. La seguridad de tu familia está garantizada. Sobre el acceso a la investigación, puedo compartir los hallazgos principales, pero hay detalles sensibles que involucran seguridad nacional. Y en cuanto a la colaboración. La presidenta hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus palabras. Eugenio, lo que voy a decirte ahora no puede salir de esta conversación. El otro secreto al que me referí anoche, se trata de tu hermana. El actor se tensó visiblemente. Su hermana Silvia había fallecido 3 años atrás, oficialmente por complicaciones cardíacas. ¿Qué tiene que ver Silvia en esto?, preguntó con voz contenida. Ella trabajaba en la Comisión Nacional del Agua cuando Carlos Mendiola era secretario. Fue ella quien filtró los primeros indicios de corrupción en las concesiones de Sonora y Chihuahua. Nunca supiste que fue una informante clave. Las manos de Eugenio se aferraron al borde de su escritorio. El desconcierto en su rostro era evidente. Eso es imposible. Silvia nunca mencionó. Porque te estaba protegiendo, interrumpió Claudia. Sabía del riesgo que implicaba. Cuando comenzó a investigar más profundamente, especialmente el caso de las represas fantasma, recibió amenazas. Nunca las denunció públicamente. ¿Está sugiriendo que su muerte? Eugenio no pudo terminar la pregunta. Claudia respiró profundamente antes de responder. La investigación forense no fue concluyente, pero hay elementos que sugieren que sus problemas cardíacos pudieron ser inducidos. Sustancias difíciles de detectar, especialmente administradas durante un largo periodo de tiempo. El silencio que siguió fue absoluto. Martín Guevara dejó de tomar notas, consciente de la gravedad del momento. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente Eugenio, su voz apenas audible. Porque mereces saber la verdad. Y porque los documentos que enviaste hace 3 semanas coinciden exactamente con la línea de investigación que Silvia estaba siguiendo. Creemos que ella te los hizo llegar antes de morir, probablemente sin que supiera su verdadero significado. La revelación golpeó a Eugenio como una ola física. Recordó un sobre que Silvia le había entregado durante su última visita, diciéndole que lo guardara por si algún día era necesario. Él lo había archivado sin darle mayor importancia, hasta que comenzó a trabajar en el documental sobre la crisis del agua y reconoció nombres y situaciones mencionadas en aquellos papeles. Los documentos para el documental, murmuró. Siempre asumí que eran parte de su trabajo académico. Eran evidencia, Eugenio. Tu hermana estaba construyendo un caso contra una red de corrupción que ha controlado el agua en México durante décadas. Una red que involucra a funcionarios, empresarios y hasta figuras del crimen organizado. La expresión del actor se transformó gradualmente. El shock inicial dio paso a una determinación que Martín Guevara nunca había visto en una figura pública enfrentada a una revelación de esta magnitud. Ahora entiendo por qué insististe ayer, dijo Eugenio. No se trata solo de una denuncia más. Es completar el trabajo que Silvia comenzó. Claudia asintió lentamente. Por eso necesitaba que fueras parte de esto voluntariamente. No por presión mediática, sino por convicción. La investigación oficial está avanzada, pero sin testigos públicos dispuestos a hablar, Mendiola y su grupo encontrarán formas de evadirla, como han hecho durante años. ¿Qué necesitas exactamente de mí?, preguntó Eugenio,
su voz ahora firme. Una conferencia de prensa conjunta. Tú, presentando la evidencia desde tu perspectiva como ciudadano y como hermano de Silvia. Yo, anunciando la investigación formal contra los implicados. Un frente unido que ellos no puedan desacreditar fácilmente. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos secretos. Un pequeño equipo de la Fiscalía Especializada trabajó directamente con Eugenio y sus asesores legales. Se reforzó la seguridad alrededor de la familia del actor, con discreción pero con efectividad. Claudia, mientras tanto, preparaba el terreno político, asegurándose de que su gabinete estuviera alineado y anticipando las reacciones internacionales, especialmente de los países con inversiones en el sector hídrico mexicano. La filtración era inevitable en un país donde los secretos políticos rara vez duran. El miércoles por la mañana, 3 días después de la conversación inicial, el portal Aristegui Noticias publicó un breve pero explosivo artículo titulado Presidencia y Derbez preparan acción conjunta contra exfuncionarios. No había detalles específicos, pero fue suficiente para desatar una nueva ola de especulación. Carlos Mendiola no esperó más. Esa misma tarde, su jet privado despegó del aeropuerto de Cuernavaca con destino a Panamá. Fernando Lomelí, por su parte, emitió un comunicado preventivo a través de su empresa, negando cualquier irregularidad y expresando su total disposición a colaborar con las autoridades. Para el jueves, la expectativa mediática era palpable. Se anunció oficialmente una conferencia de prensa extraordinaria para el viernes a las 11 horas, con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de la sociedad civil comprometidos con la transparencia. El Salón Tesorería del Palacio Nacional nunca había visto tal concentración de medios. Periodistas nacionales e internacionales, camarógrafos y fotógrafos se acomodaban entre los asientos, mientras las cámaras de la transmisión oficial se preparaban para un evento que, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia política reciente de México. A las 11:05, la presidenta ingresó al salón, seguida por Martín Guevara y 3 secretarios de Estado. Minutos después, por una puerta lateral, apareció Eugenio Derbez, acompañado por Roberto Galván y, sorprendentemente, por Lucía Méndez, la mejor amiga de su difunta hermana y actual directora de una prominente organización ambientalista. Claudia Sheinbaum tomó la palabra primero, con un discurso sobrio pero contundente. Pueblo de México, comparezco hoy ante ustedes no solo como su presidenta, sino como ciudadana comprometida con la verdad y la justicia. Durante décadas, nuestro país ha enfrentado una crisis hídrica que va más allá de los factores climáticos o geográficos. Una crisis manufacturada por quienes vieron en la necesidad básica del agua una oportunidad para el enriquecimiento ilícito y el poder desmedido. Las cámaras captaban cada expresión, cada gesto, mientras la mandataria desglosaba, con precisión científica, los mecanismos de corrupción que habían permitido el desvío de recursos, la construcción de infraestructura fantasma y la asignación irregular de concesiones de agua a lo largo del territorio nacional. Esta mañana, la Fiscalía General ha iniciado formalmente investigaciones contra 23 exfuncionarios y 11 empresas involucradas en estos esquemas. Hemos solicitado la cooperación internacional para la detención de quienes ya han intentado huir del país. Cuando fue el turno de Eugenio Derbez, el silencio en la sala se intensificó. El actor, conocido por su carisma y humor, se presentaba ahora con una solemnidad inusual. Comparezco ante ustedes hoy no como la figura pública que conocen, sino como hermano de Silvia Derbez, una servidora pública que dio su vida, literalmente, por exponer la verdad sobre la gestión del agua en México. Con voz firme pero evidentemente cargada de emoción, Eugenio relató cómo su hermana había documentado meticulosamente irregularidades mientras trabajaba en la Comisión Nacional del Agua, cómo le había confiado información crucial antes de su fallecimiento, y cómo, al realizar su documental sobre la crisis hídrica, había comprendido gradualmente el verdadero valor y significado de aquellos documentos. Hoy presento formalmente esta evidencia a las autoridades correspondientes, dijo, levantando una carpeta con el sello oficial de la presidencia. Y lo hago públicamente para que no quede duda del compromiso que asumo con la verdad y con la memoria de mi hermana. Lucía Méndez habló después, corroborando el testimonio y añadiendo detalles sobre la labor de Silvia que solo una confidente cercana podría conocer. Su relato, profesional pero emotivo, dio aún más peso humano a las acusaciones técnicas y legales que la presidenta había presentado. La conferencia se extendió por más de 2 horas, con una sesión de preguntas en la que tanto Claudia como Eugenio respondieron con claridad y determinación. Para cuando concluyó, era evidente que México estaba presenciando un punto de inflexión histórico. Los meses siguientes transformaron el panorama político y social del país.
La investigación avanzó con una celeridad inusual para los estándares mexicanos. Carlos Mendiola fue detenido en Panamá y extraditado. Fernando Lomelí negoció un acuerdo con la Fiscalía para revelar la estructura completa de la red de corrupción a cambio de una reducción en su sentencia. Otros implicados se enfrentaron procesos judiciales que prometían ser largos pero rigurosos. El documental de Eugenio Derbez, inicialmente criticado por algunos como oportunista, fue reevaluado y reconocido internacionalmente, ganando premios en festivales de cine documental en Berlín y Toronto. Más importante aún, generó un movimiento ciudadano sin precedentes en torno al derecho al agua. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, vio aumentar su popularidad, no solo por la decisión de enfrentar a un sistema corrupto enquistado durante décadas, sino por hacerlo en colaboración con figuras de la sociedad civil, demostrando que la política institucional y el activismo ciudadano podían trabajar juntos efectivamente. Para Eugenio, el proceso fue más personal. La investigación forense sobre la muerte de su hermana fue reabierta, confirmando oficialmente lo que Claudia había sugerido: Silvia había sido silenciada. Esta confirmación, aunque dolorosa, trajo consigo una especie de paz y cierre. En una tarde tranquila de diciembre, 6 meses después de aquella conferencia histórica, Eugenio visitó el Palacio Nacional para una reunión privada con la presidenta. En la intimidad del despacho presidencial, lejos de cámaras y micrófonos, ambos reflexionaron sobre el camino recorrido. A veces me pregunto si hubiera descubierto la verdad sin tu intervención en aquella rueda de prensa, comentó Eugenio, mientras observaba la Ciudad de México desde la ventana histórica. Claudia sonrió levemente. El secreto que revelé aquel día fue solo el catalizador. La verdad siempre estaba ahí, esperando ser descubierta. Silvia estaría orgullosa, dijo él, con la voz ligeramente quebrada. No solo de la justicia que finalmente llegó, sino de cómo su trabajo continuó más allá de su vida. Los secretos de Estado son necesarios a veces, reflexionó Claudia. Pero los secretos de corrupción solo prosperan en la oscuridad. Lo que hicimos fue simplemente abrir las ventanas. Mientras conversaban, en las calles de la capital mexicana caía una lluvia suave, la primera de la temporada. Una lluvia que llegaba a una ciudad donde, lentamente, el agua comenzaba a distribuirse con mayor equidad y transparencia. Una ciudad donde un secreto revelado en el momento preciso había desencadenado una transformación que nadie, ni siquiera sus protagonistas, había anticipado completamente. En el horizonte, más allá de los edificios históricos y los rascacielos modernos, se vislumbraba una franja de arcoíris, ese fenómeno natural que solo ocurre cuando la luz atraviesa las gotas de agua suspendidas en el aire. Un símbolo perfecto, pensó Eugenio, para una historia que había comenzado con una tormenta y terminaba con una promesa de claridad. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo finalmente a la presidenta. Que todo comenzó con un secreto revelado en una rueda de prensa, pero el secreto más importante nunca se mencionó públicamente. Claudia asintió. Algunos secretos se revelan para que otros puedan mantenerse a salvo. El verdadero legado de Silvia permanece entre nosotros y quienes realmente importan. La conversación derivó hacia planes futuros, nuevas políticas hídricas, proyectos de educación ambiental, formas de mantener viva la memoria de quienes habían luchado por la verdad desde las sombras. Y mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, dos figuras que habían comenzado como adversarios mediáticos continuaban su diálogo como aliados en una causa mayor que ellos mismos. Afuera, la lluvia seguía cayendo, cada gota un recordatorio de que incluso los elementos más esenciales de la vida podían convertirse en instrumentos de poder o en símbolos de justicia, dependiendo de las manos en las que recayeran y las voces que se atrevieran a hablar por ellos.